Buenos días, mi nombre es Tony Rico y hoy les voy a hablar sobre el diagrama de Smith. Un principio ortogonal de diagrama de Smith se refiere a la disposición de los círculos que representan la impedancia y reactancia en este gráfico polar. Buenos días, mi nombre es Tony Rico y hoy les voy a hablar sobre el diagrama de Smith. Un principio ortogonal de diagrama de Smith se refiere a la disposición de los círculos que representan la impedancia y reactancia en este gráfico polar. El diagrama de Smith es una herramienta fundamental en la ingeniería eléctrica, especialmente en el análisis de líneas de transmisión y adaptación de impedancia. Las características del diagrama de Smith son, por una, los círculos ortogonales. En el diagrama de Smith, los círculos que representan valores constantes, resistencia y reactancia, son ortogonales entre sí. Esto significa que se cruzan en ángulos rectos, lo que permite una representación clara y precisa de las relaciones entre estos dos componentes. Están los ejes de impedancia. El eje horizontal central del diagrama representa la resistencia pura, mientras que la parte superior del gráfico indica reactancia e inductancia positivas y la parte inferior muestra reactancia y capacitiva, que son negativas. Estos dispositivos facilitan la visualización y el cálculo del coeficiente de reflexión y otros parámetros eléctricos. También está la normalización. Las impedancias se normalizan respecto a una impedancia característica comúnmente de 50 ohmios. Esto simplifica los cálculos y permite que diferentes sistemas sean representados en un solo gráfico. Después están las aplicaciones del principio ortogonal. El principio ortogonal es crucial para resolver problemas relacionados con adaptación de impedancia, que permite a los ingenieros determinar cómo ajustar cargas para maximizar la transferencia de potencia, el cálculo del coeficiente de reflexión a partir de la posición en el diagrama. Se puede leer directamente el coeficiente de reflexión, lo que es vital para entender la eficiencia de las líneas de transmisión, y el análisis visual. La disposición ortogonal facilita el análisis y permitiendo a los ingenieros identificar rápidamente las relaciones entre diferentes componentes y realizar ajustes necesarios en el diseño. Bueno, ahora vamos con las líneas de resistencia constante. Las líneas de resistencia constante son útiles para la adaptación de impedancia, que permiten a los ingenieros identificar rápidamente cómo ajustar las cargas para maximizar la transferencia de potencia. El cálculo de coeficiente de reflexión facilita la lectura indirecta, no directa, del coeficiente de reflexión desde el diagrama, lo cual es crucial para evaluar la eficiencia en sistemas de transmisión. Ahora vienen las líneas de reactancia inductiva constante. En el diagrama de Smith son círculos que representan valores fijos de reactancia inductiva a lo largo del gráfico. Estas líneas son esenciales para el análisis de impedancia, especialmente en aplicaciones relacionadas con la adaptación de antenas y líneas de transmisión. Están las líneas de reactancia capacitiva constante. Son representaciones gráficas que muestran cómo varía la reactancia capacitiva en un círculo a medida que cambia la frecuencia constante. Estas líneas son fundamentales en el análisis de circuitos de corriente alterna y se utilizan comúnmente en el diseño de filtros y sistemas de adaptación de impedancia. Están los usos. El uso en los circuitos. Las líneas de reactancia capacitiva son constantes, son esenciales en el diseño de circuitos de filtro, donde se busca permitir el paso de señales de alta frecuencia
mientras se bloquean las señales de baja frecuencia. Por ejemplo, en un filtro paso alto los capacitores permiten el paso de señales rápidas y reducen las lentas. También están las aplicaciones que vendrían siendo en diseños de filtros que se utilizan para crear filtros paso alto o paso bajo, donde se requieran controlar las frecuencias pueden pasar a través del las frecuencias que pueden pasar a través del circuito. Están las adaptaciones de impedancia que ayudan a ajustar la impedancia entre diferentes componentes en un circuito para maximizar la frecuencia, para maximizar la transferencia de potencia y minimizar las reflexiones. Después está el análisis de circuitos RLC. En circuitos RLC, el resistor, inductor y capacitor, las líneas permiten analizar cómo varían las reactancias a diferentes frecuencias y cómo están afectadas en el comportamiento general del circuito. Ahora la graficación de la impedancia. En el diagrama de Smith es un método visual para representar impedancias complejas en un sistema de coordenadas polar, relacionando directamente la impedancia normalizada con el coeficiente de reflexión. Esta herramienta es esencial en el diseño de circuitos de RF, adaptación de antenas y análisis de líneas de transmisión. En la diapositiva están los fundamentos de la graficación en el diagrama de Smith y están los pasos para graficar la impedancia, que resumiéndole en los fundamentos está la normalización de la impedancia, los ejes y componentes, y en los pasos para graficar la impedancia están normalizar la impedancia, ubicar el circuito de resistencia constante, identificar el largo de reactancia constante, la intersección y el coeficiente de reflexión. En la diapositiva están los pasos más especificados, más determinados. Entonces vamos con la siguiente. Está la admitancia, definición de componentes. La admitancia, ¿cómo? La admitancia y el SWR, que es la relación de onda estacionaria y voltaje. Son conceptos claves en el análisis de circuitos de radiofrecuencia y líneas de transmisión. Su relación se fundamenta en la adaptación de impedancia para minimizar las reflexiones y maximizar la transferencia de potencia. Está la admitancia, definición y componente, donde dice que la admitancia es la inversa de la impedancia y se representa la facilidad con la que un circuito permite el flujo de corriente alterna. Está la fórmula que dice que se expresa como Y igual a G más JB. Y también está la SW, la relación de onda estacionaria, o ROE en español, que mide las reflexiones en una línea de transmisión debido a desadaptaciones de impedancia. También está la relación entre admitancia y la ROE o SWR, en donde está la adaptación de la impedancia. Para reducir SWR puede analizarse mediante la admitancia. La conversión de impedancia a admitancia en el diagrama de Smith. La admitancia se obtiene rotando 180 grados la impedancia, facilitando el diseño de redes adaptadoras con elementos de series paralelas. También está la que vendría siendo la adaptación, la relación entre... También están los métodos de adaptación, en donde están los métodos de adaptación, donde están los estudios en paralelo que compensan la conceptancia de la carga. Las redes LC combinan inductores y capacitores en configuraciones L o Pi para ajustar la Y, y la simulación, que son herramientas como FECO o SPICE, que modelan el SWR o la ROE y optimizan la adaptación. Ahora vamos con las escalas externas en el diagrama de Smith.
Escala de longitudes de onda. En la parte exterior del diagrama hay dos escalas que indican distancia en términos de longitudes de onda. Está la longitud de onda hacia el generador. Esta escala avanza en el sentido de la manecilla del reloj y se utiliza para medir la distancia desde un punto en la línea hacia el generador. Están las longitudes de onda hacia la carga. Esta escala corre en sentido contrario a la manecilla del reloj y se usa para medir la distancia desde un punto hacia la carga o al final de la línea. Está el cálculo de distancias. Las escalas permiten calcular distancias hasta el primer máximo o mínimo de voltaje a partir del coeficiente de reflexión. Por ejemplo, si se conoce la posición de una carga en el diagrama, se puede mover hacia el generador o la carga y contar las longitudes de ondas hasta encontrar los puntos donde ocurren los máximos o mínimos. También está la periodicidad, que es importante notar que el diagrama es el periódico o con una longitud eléctrica, repitiéndose cada 2pi o 2 media longitud de onda. Se repite en cada media longitud de onda. Esta significa los patrones de reflexión. Esto significa que los patrones de reflexión se repiten en intervalos regulares a lo largo de la línea. Y después está la precisión, que en las escalas permite lecturas precisas con divisiones que pueden llegar a ser tan finas como 1/500. Bueno, continuando con proyección de círculos de impedancia. En el diagrama de Smith es un aspecto fundamental para entender cómo se representan las impedancias complejas y sus relaciones en el contexto de líneas de transmisión y adaptación de impedancia. Está el concepto que dice que es una herramienta gráfica que permite visualizar la relación entre la impedancia y la coeficiencia de reflexión. En este diagrama, las impedancias se representan mediante círculos que corresponden a valores constantes de resistencia y reactancia. El círculo de impedancia constante representa la parte de real resistencia de la impedancia. Cada círculo tiene un valor fijo y de resistencia, y todos los puntos en un mismo círculo tienen la misma resistencia normalizada. Están los círculos de reactancia constante, que representan la parte imaginaria de la reactancia de la impedancia. Estos círculos indican los valores constantes de reactancia, ya sea inductiva o compositiva. Y también está la proyección. La proyección del círculo implica identificar cómo una impedancia dada se ubica dentro del diagrama. Para graficar una impedancia compleja, por ejemplo, ZR más JXZ es igual a R más JX. Se normaliza respecto a una impedancia característica, por ejemplo 50 ohms. Se localiza el círculo correspondiente a la resistencia constante y el arco correspondiente a la reactancia constante. Y la intersección de estos dos elementos define la posición exacta de la impedancia en el diagrama. También está la compensación con transformador de 1/4 de longitud de onda, que es una técnica utilizada en el diseño de circuitos de radiofrecuencia RF para adaptar impedancias entre diferentes componentes, asegurando una transferencia eficiente de energía. Están las aplicaciones, que son la adaptación de impedancias, que se utiliza comúnmente para conectar componentes con diferentes impedancias, como un amplificador y una antena, asegurando que la máxima potencia se transfiera sin pérdidas significativas por reflexión. El diseño de PCB en el diseño de circuitos impresos PCB, el transformador se puede implementar directamente como una traza impresa, lo que simplifica el diseño y reduce el número de componentes necesarios. Y el análisis de coeficiente de reflexión
que es la técnica que permite calcular el coeficiente de reflexión en el plano de entrada, ayudando a evaluar la efectividad del acoplamiento. Y por último está la compensación con estupa en corto. Es una técnica utilizada en ingeniería de radiofrecuencia, en donde para adaptar la impedancia y minimizar el coeficiente de reflexión de línea de transmisión. Esta técnica se basa en el uso de stubs, que son tramos de líneas de transmisión cortos que pueden estar terminados en cortocircuitos o circuitos abiertos dependiendo del tipo de compensación requerida. Los conceptos claves en este tema es el stub en corto. Un stub en corto es un segmento de línea de transmisión cuya longitud es generalmente una fracción de la longitud de onda y está terminada en un cortocircuito. Esto introduce una reactancia inductiva que permite ser utilizada para compensar la reactancia capacitiva de una carga. Está la adaptación de impedancia, que la adaptación se logra al agregar el stub en paralelo en la carga. La longitud del stub se selecciona para que la reactancia total vista desde la fuente sea igual a cero, logrando así que la impedancia de entrada sea igual a la impedancia característica de la línea. Y está el diagrama de Smith. La carta de Smith, el diagrama de Smith, es una herramienta gráfica que permite visualizar y calcular la impedancia del coeficiente de reflexión. En este contexto se utiliza para trazar la carga original y ver cómo se mueve al agregar el stub. Después están los procesos de compensación con stub en corto, que vendrían siendo los pasos generales, que sería identificar la carga. Se comienza con una carga dada que no coincide con la impedancia característica de la línea. Está la normalización. La impedancia de carga se normaliza respecto a la impedancia y se ubica en el diagrama de Smith. Están los cálculos del stub. Se determina si se necesita un stub corto, generalmente cuando la carga tiene una reactancia capacitiva, y se selecciona la longitud del stub, que puede ser calculada o leída directamente desde el diagrama de Smith, donde el punto final del stub debe intersectar el círculo correspondiente a la conductancia unitaria. Y la verificación. Está la verificación. Se verifica la impedancia resultante sea igual a la impedancia inicial. Al agregar el stub se ajusta según sea necesario.